Bitti gitti artık. Sen neden bu gerçekle yüzleşmekten bu kadar korkuyorsun ya? Bak Seyran, yapma. Yapma Seyran. Rahat bıraksana beni artık yeter. Çıkma artık karşıma, girme hayatıma Ferit. Kalbin ne ara aşısı diline düşeceği kadar karardı senin. Ben bunca zaman sustum diye hiçbir şeyi görmedim, duymadım sanmasın kimse. Kimseyle evlenemez. İstemiyorum. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Tendrá la serie Yali Kapkini su final? ¿Asuman no volverá a la serie? ¿Ferit y Diyar se separaron? ¿Seiran y Sinan también se separarán? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar y Sinan dejen la serie, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los eventos esperados están comenzando a suceder en la serie Yali Kapkini. Por un lado, Ferit y Seiran empiezan a acercarse gracias a los dibujos. Por otro lado, ocurren situaciones inesperadas para Sinan y Diyar. Cuando Diyar ve a Seiran y Ferit, toma una decisión y finalmente piensa en dejar a Ferit. Entonces, en unos pocos episodios, la separación de Ferit y Diyar se hará realidad por completo. Así, Ferit estará solo en esta parte y no habrá nadie que le impida acercarse a Seiran. Al mismo tiempo, la situación está cambiando completamente por parte de Sinan. Sinan ahora está revelando lentamente su verdadera personalidad. Incluso se vuelve loco cuando se entera de que Seiran y Ferit van a alquilar una casa juntos. Estos celos también dañarán la relación entre Seiran y Sinan. En otras palabras, Seiran se alejará de Sinan debido tanto a las actitudes de la familia de Sinan como a los celos de Sinan hacia Ferit. De hecho, solo por este incidente, Seiran y Sinan tendrán una pelea. En este punto, Seiran romperá con Sinan para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, no creo que Sinan abandone Seiran fácilmente. En esta parte, Sinan le mostrará su verdadero rostro a Seiran y sucederán acontecimientos entre él y Ferit. De hecho, en este punto entenderemos mejor por qué Sinan recibió tratamiento donde se trató a Seiran. Entonces veremos algunos datos nuevos sobre Sinan. Al mismo tiempo, con la separación de Seiran y Sinan por un lado, y la separación de Ferit y Diyar por otro, los sentimientos amorosos de Seiran y Ferit, que quedaron inactivos, volverán a surgir. Así, volveremos a ver el amor de Seiran y Ferit en poco tiempo. De hecho, creo que el comienzo de este amor será con escenas románticas sorpresa. En cuanto a Asuman, hubo novedades impactantes con respecto al personaje de Asuman. Como se sabe, el personaje de Asuman no ha aparecido desde que inició la nueva temporada. Posteriormente, se dijo que Asuman regresaría pronto a la mansión. Sin embargo, ha habido novedades sobre este tema. Osnur Serseler, que interpretó el personaje de Asuman, dejó la serie de televisión Yali Kapkini. Por esta razón, no apareció después del salto temporal de la serie. Aunque esperamos que regrese, Asuman no podrá regresar por ahora. Porque Osnur Serseler, que interpreta al personaje de Asuman, participó en otra serie. Sin embargo, creo que Asuman no abandonó la serie por completo. Entonces la historia de Asuman aún no está completa en la serie. Por esta razón, creo que Asuman regresará a la serie en los siguientes episodios. De hecho, Osnur Serseler, quien interpreta al personaje de Asuman, hizo algunas declaraciones importantes sobre este tema y la serie. Como acabamos de ver, Asuman definitivamente dejó la serie por ahora. Sin embargo, la noticia más importante fue el tema final de la serie.
Entonces, ¿llegará a su fin la serie Yali Kapkini? En primer lugar, la serie Yali Kapkini normalmente se planeó como una precuela de 2 temporadas. Entonces, comenzó con el objetivo de que si la serie tenía éxito, tal vez hubiera una temporada 3, y la serie se volvió muy popular en muchos países. Por ello, se firmó un nuevo contrato con los actores de la serie y se anunció que habría una temporada 3 de la serie. Ahora, con base en esta declaración anterior y la disminución en los ratings de la serie, se ha difundido la noticia de un final anticipado. Sobre este tema, puedo decir que la serie definitivamente no terminará antes de tiempo. Porque la serie tiene un seguimiento increíble tanto en casa como en el extranjero. Por esta razón, creo que la serie no tendrá un final anticipado. Sin embargo, lamentablemente, existe una alta probabilidad de que esta temporada sea la última. Porque, como dije, la serie se extendió por una temporada adicional. Por tanto, existe la posibilidad de que esta temporada sea la final. Pero como todo, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces, si las calificaciones de la serie vuelven a mejorar y hay una historia que contar, la serie puede continuar. Supongo que la historia podrá contarse al final de esta temporada. Sin embargo, tener nuevas historias y nuevos escenarios que atraigan a la audiencia puede extender la serie. Una cosa que sé es que personajes como Seiran y Ferit no son personajes que podamos volver a ver fácilmente en una serie de televisión. Por tanto, haya final o no, intentemos disfrutar de estos personajes. Porque nunca más habrá nadie como ellos. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que la serie Yali Kapkini debería ser el final de esta temporada? ¿O debería continuar por una temporada más? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Hola España, soy Afra Saraçoğlu. ¿Cómo estás? Ben Yıldız Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyorum. Hola España, soy Marc Ramazan Demir, Ferit en una nueva vida de Piedras, la serie en Antena 3. Gracias.